Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a este gran evento que la Maestría en Estudios Sociales y Culturales ha organizado con la finalidad de dar difusión y divulgación al conocimiento. Y en este caso nos complace tener la presentación del libro El mix de la mercadotecnia de servicios, bases para analizar el turismo religioso de sitios marianos del Bajío de México, escrito por Carmen Castrejón Mata y Efraín Canaán Zurita Mezquita, que los vamos a tener aquí presentes, pero también es importante mencionar que esta actividad no se pudo haber realizado sin también el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ha acompañado a organizar este evento con la finalidad de generar lazos y vínculos fraternos entre ambas instituciones. En ese sentido y en este tenor, pues le daremos la palabra al doctor Ángel Morales Hernández de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es nuestro gran invitado de honor, para que nos pueda hacer el comentario al libro. Doctor Ángel, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Primeramente, un saludo de parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de parte de nuestra directora, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. Un saludo, un abrazo a esta hermana universidad. Muchas gracias a todos, maestras, docentes, alumnos, amigos todos. Y bueno, gracias por la invitación, la hago con mucho gusto. El doctor Ferro, del cual hemos, además de entablado un vínculo y una red de investigación, también, tengo que decirlo de manera personal, hemos entablado una muy buena amistad que empieza a generar frutos, ¿no? Frutos en beneficio pues de los alumnos, en beneficio de las universidades, maestros y, ¿por qué no?, pues de la ciencia, de los estudios alrededor del turismo. Y bueno, el doctor Ferro tuvo el libro El mix de la mercadotecnia de servicios, bases para analizar el turismo religioso de sitios marianos del Bajío de México. Autores Carmen Castrejón Mata y Efraín Canaán Zurita Mezquita. Y bueno, el objetivo de mi plática el día de hoy, ¿verdad?, es pues dar mi punto de vista de esta revisión de este libro, ¿verdad?, que estuviera bien leer. Y bueno, pues hablemos un poquito primeramente de la estructura de este libro, o iré hablando, ¿verdad?, de la estructura que tiene el libro. En el primer capítulo se aprecia una conceptualización del fenómeno turístico, lo cual lo veo excelente. La forma de redacción es totalmente pertinente, ya que aborda el turismo pues de lo general a lo particular. Por ejemplo, propone y expone una visión reciente del turismo como una actividad comercial cuyos alcances son estudiados por varias disciplinas como la economía, geografía, sociología, psicología y antropología, entre otros. Me parece muy pertinente esta visión, ya que pues el libro tiene una visión, una perspectiva mercadotécnica. Además, habla del notable crecimiento del turismo en México en los más recientes años, antes del COVID y ahora también después de la pandemia, para finalizar focalizándose en el turismo religioso. También expone el libro, ¿verdad?, una definición, una conceptualización, un constructo de lo que es el turismo religioso, el cual surge por la visita a santuarios de fuerte atracción católica, principalmente sitios que funcionan al conjugar características históricas, artísticas y escénicas que llaman la atención, en donde los espacios considerados se han convertido en punto de encuentro con el objetivo de conocer, peregrinar, apreciar y buscar experiencias espirituales y de significancia cultural. Y es así como abre este libro en su primer capítulo, repito, muy bien, muy pertinente, de lo general a lo particular, hablando ya del turismo religioso. Y una vez entrado en el tema turismo religioso, el libro aborda el contexto actual de este tipo de turismo. Una vez centrado el tema del turismo religioso, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí. El libro aborda el contexto actual de este tipo de turismo en México y también se me hace muy interesante, sobre todo el caso de estudio que, pues, por así llamarlo, los recintos marianos en México y la región del Bajío. Pudiera ser aquí
tal vez, ¿verdad? Repito, esta es una plática, es mi visión, no tiene que ser totalmente acertada, pero tal vez es donde aquí, haciendo una crítica constructiva, donde el libro pudiera haber indagado un poquito más en los aspectos históricos de los recintos marianos, dar como ciertas, porque pues como lector sí tengo la sensación de querer entender un poquito más de qué es un recinto mariano, su historia, sus características distintivas, etcétera. Entonces sí me hubiera gustado, ¿verdad? No tan profundo porque por la parte de marketing que tiene el libro. Entiendo la finalidad del libro, que es la aplicación de estrategias de marketing en el turismo religioso. Pero bueno, y también entiendo por qué no se hizo, ¿no? Digo, en ocasiones como escritores, si abordamos uno de los temas que convergen a la obra, pues tendemos a desviarnos. Por eso es importante, pues, lo que hace este libro, ¿no? Genera sus marcos conceptuales, sus referenciales, teóricos, metodológicos, está muy bien, pero sí me hubiera gustado que indagaran un poquito más. Sin embargo, creo que se puede, igual para una segunda edición, ¿verdad? Tener a bien este comentario que se los hago de la manera más crítica constructiva, ¿verdad? Porque sí es muy interesante. Ya en el segundo capítulo presenta el método de indagación para el estudio de dichos centros religiosos. Lo interesante de este capítulo como producto investigativo son las distintas herramientas y métodos para la recolección de datos que se utilizaron, muy pertinentes y muy adecuados. Incluso este capítulo puede ser una especie de guía metodológica, ya que va desarrollando cada enfoque metodológico, lo va explicando, entonces puede ser una guía también metodológica. Cabe hacer mención que la metodología empleada pues es 100% cualitativa, entonces para aquellos investigadores o personas que requieran fundamentos de metodología cualitativa, este capítulo también les puede abonar mucho, les puede ayudar mucho. Como lector, eso sí, bueno, ahí viene la parte crítica constructiva. Como lector, me sorprendió en este apartado que describe la metodología, que ya se presentaran los resultados de esta metodología. Creo que eso a lo mejor se pudo haber hecho en otro capítulo, pero no quiere decir que esté todo mal. Nada más sería haberlo dividido, pero los resultados, creo, en mi forma de escribir, tal vez lo hubieras presentado en otro capítulo. No quiere decir que estén mal, ¿verdad? Simplemente es un punto de vista distinto, pero me sorprendió verlos ahí y los resultados son formidables, ¿no? Son maravillosos, que eso es lo que importa, no tanto la forma, sino el fondo. Las prácticas religiosas realizadas por los visitantes, las destaco, que son el acto de fe, la peregrinación, la relación con la imagen divina, el agradecimiento a la imagen, la práctica de la fe en sí misma, así como los aspectos intangibles del consumidor de este producto, la identidad religiosa, la empatía religiosa, la tradición religiosa, el agradecimiento espiritual, las emociones del recinto. Como investigador, con líneas de investigación en mercadotecnia, les puedo decir que este capítulo fue el que más me gustó, ¿no? El que me lo devoré. Esta información para mí es valiosa, reveladora, porque menciona los comportamientos del turista religioso, del turista que goza de este tipo de actividades. Por ejemplo, las prácticas religiosas realizadas por los visitantes, eso da comportamientos del turista, así como respuestas emocionales, las respuestas emocionales que puede tener el visitar este tipo de destinos, que son los aspectos intangibles del consumidor de este producto. Y todavía más, podría seguir hablando de este capítulo porque menciona satisfacción del turista, elementos de atracción. Este capítulo, la verdad, mis respetos, es como para ahí pueden hacer diferentes investigaciones, diferentes papers, maneja muchas variables, ¿verdad? Habría que encontrarle fundamento teórico, pero este capítulo está excelente. Bueno, continúo con, pues ahora sí como mi gusto por lectura de este libro, mis observaciones, y llegamos al tercer capítulo. Aquí sí, igual una crítica constructiva sobre bueno, no es crítica, simplemente es una postura, porque en este tercer capítulo del libro se explica fundamentos del marketing. Ajá. Veníamos de los resultados y regresamos a fundamentos del marketing. Y aquí tuve dos vertientes, dos ideas, ¿no? Por un lado, si el lector, ¿verdad?, desconoce completamente fundamentos del marketing, si la persona que lo está leyendo desconoce fundamentos del marketing, sí va a ser importante que lea este capítulo para la comprensión del último y cuarto capítulo que inician las propuestas, porque en este capítulo se habla de la mezcla de mercadotecnia,
más aparte ya manejan la nueva vertiente de las 7 Ps, habla de fundamentos de mercadotecnia, pero sin embargo, si el libro va dirigido ya a personas con cierta expertise y conocimiento del marketing, pues este capítulo sí puede ser algo superfluo para este tipo de personas, ¿no? Entonces, aquí hay una disyuntiva, por un lado, pues, como gustoso a mí del marketing, que me apasiona mucho, pues dije, bueno, este lo veo algo superfluo, pero luego entendí que, bueno, ¿qué pasa si lo lee un alumno o alguien que se está interesando apenas del marketing? Bueno, a lo mejor sí le funcionaría, ¿no? Entonces, está bien este libro, nada más me generó esa disyuntiva. Y finalmente, ¿verdad? Pues el último capítulo, ya para terminar mi participación, se completa la propuesta de cómo implementar estrategias y acciones de marketing en el turismo religioso, abonando así el conocimiento de esta área tan relevante para el desarrollo social regional de lugares que tienen centros religiosos. Y bueno, yo lo único que invitaría para futuras investigaciones es tratar de utilizar o respaldarse un poquito las estrategias en el marketing 3.0, porque en ocasiones el turismo en general a veces es visto como un turismo depredador, ¿verdad? Que genera contaminación, que genera desigualdad económica, que también puede comercializar el arte y la religión. Pero para eso también hay una contrallave, ¿verdad? El turismo 3.0. Este tipo de turismo también desarrolla branding, genera posicionamiento, ventas, pero tratando de ser más sostenible y sustentable. ¿Okay? Y bueno, pues sería mi contribución. Espero haberlo hecho a la altura de la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel. Claro que sí, sus palabras seguramente serán de un aliciente para pensar o repensar. A final de cuentas, la presentación de un libro siempre es la visión del lector, ¿no? Y cómo está siendo leído, y eso nos permite a los autores a comprender tal vez cómo está siendo leído su texto, cómo está siendo comprendido. Y eso, pues, a final de cuentas, más que una crítica constructiva o destructiva, de alguna manera, lo que sí se tiene que hacer es que nos permita incitar a la reflexión, ¿no? Porque son los momentos en los cuales empezamos a generar un diálogo entre el autor y el autor, aunque en este caso sí tenemos a los autores presentes, pero cuando uno lee el libro hay vacíos y no hay una comunicación directa como la que tenemos ahora. Sin embargo, nos permite generar campos de discusión, campos también de encuentro. En este sentido, pues les voy a dejar la palabra para que nos haga una pequeña presentación a la doctora Carmen Castrejón Mata. Y bueno, pues tiene el uso de la palabra, doctora, y bienvenida, como todos los presentes. Pues primero que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecer en particular al doctor Luis Enrique Ferro, que siempre muy entusiasta y muy interesado en los trabajos que desarrollamos, nos da la oportunidad de presentar este trabajo, y también al doctor Ángel por haberse tomado el tiempo, dedicación, y por supuesto agradecerle todas y cada una de sus observaciones y aportaciones para enriquecer nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias. Quiero platicarles un poquito sobre el libro y cómo iniciamos el trabajo. El maestro Efraín, que ya está casi por concluir por ahí un doctorado en Tabasco, aunque lo vemos cerquita, está en Tabasco. Y agradecerles a todos también el interés por estar en esta presentación. El trabajo que nosotros realizamos, la verdad es que fue un trabajo que como antecedente tiene el trabajar la tesis de maestría con el maestro Efraín, y el tema de la religión fue algo que a los dos nos llamó mucho la atención desde un principio, y desde el enfoque de la mercadotecnia. Sí es muy importante aquí hacer la aclaración que efectivamente no es un libro, y no es justificación, no es un libro para aprender
marketing de servicios, sino estudiado el turismo religioso desde ese enfoque, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, en esta parte de realizar el trabajo y de colaborar, la verdad es que fue un trabajo que disfrutamos mucho porque Efraín y su servidora hemos hecho de verdad una articulación muy padre en la investigación. Mis respetos, es un gran investigador, ya lo veo como futuro SNI en cuanto termine, porque de verdad es muy comprometido y ambos en este trabajo, bueno, tratamos de sacar adelante con todo ese conocimiento que empezábamos a tener sobre el turismo religioso y que tratamos de plasmarlo en esta obra. Obviamente había mucho trabajo por delante, incluso dentro del trabajo anterior, bueno, se estudió también el turismo religioso hasta en Costa Rica, pero bueno, en este trabajo pretendimos manejarlo aquí, solamente en México y en los sitios marianos que se determinaron. Y efectivamente, quizás una muy buena observación el haber desarrollado esta parte de la historia de los recintos marianos y que agradecemos esa parte de la colaboración. En el capítulo 1, como bien lo mencionaba el doctor, pues efectivamente nosotros tratamos de presentar la parte del turismo como disciplina para ir metiendo al lector y entender qué es lo que va a ver, ¿no? O sea, qué es lo que realmente va a estudiar y particularmente, bueno, cómo se va dando el turismo en México, pero dejando saber la importancia que tiene el turismo desde el punto de vista religioso, enmarcándolo en un turismo cultural. Y además que, bueno, de todos he sabido la importancia que tiene el turismo en México desde formar parte de la balanza de pagos como en cualquier país y la importancia que tiene desde la inseguridad para generar ese ingreso al país y demás aspectos económicos, pero más que esos aspectos económicos duros, con datos duros, era la importancia de analizar este turismo religioso en esos sitios marianos y particularmente que el lector viera lo importante que es el turismo religioso en México y en el mundo. Algo muy importante, por ejemplo, que por ahí también nosotros analizamos y observamos es ese anclaje emocional y que vamos a hablar por ahí, mi compañero Efraín va a hablar un poquito más adelante, pero que también esto es bien interesante porque este libro después nos lleva a un estudio que también presentamos hace poco sobre la religiosidad y que más adelante les platicaremos de este tema. Y ya viendo como siempre hace uno una obra, ya que la vuelve uno a leer, dice, ay, me faltó esto, ay, hubiera puesto esto otro, ¿no? Entonces creo que sí hubo muchas cosas por ahí que nos hubiera gustado trabajar, pero teníamos también un poquito el tiempo encima, porque recién pasada la pandemia, la cuestión administrativa para la producción editorial es complicada y no queríamos que los datos se nos desfasaran tanto, ¿no? Entonces sí había que entrar ya de lleno con lo que trabajábamos y como bien decía el doctor hace un momento, bueno, ya tendremos oportunidad de profundizar porque además es un tema que hemos coincidido Efraín y su servidora, que tiene mucho de dónde trabajar y que pretendemos continuar más adelante. Voy a darle la entrada para que les platique un poquito sobre el capítulo 2, el capítulo 3 y posteriormente vuelvo con ustedes para platicarles un poquito sobre el 4. Adelante, Efraín, por favor. Sí, gracias, doctora Carmen. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer igual por esta oportunidad para presentar el libro. Como ella mencionaba, ha sido un trabajo de varios años
y verlo materializado, la verdad que es una satisfacción para ambos, ¿no? Y lo que nos costó en muchos aspectos, hasta administrativos y demás, para poder, pues, ver este libro aquí físicamente, ¿no? Entonces, el capítulo 2, como mencionaba, y también agradecer al doctor Luis Enrique Ferro por este espacio, y al doctor Ángel Hernández por sus comentarios muy pertinentes. Efectivamente, el capítulo 2, sin nosotros proponernos, realmente puede servir, como él lo mencionaba el doctor Ángel, como una guía metodológica para quien busque hacer alguna investigación con un corte cualitativo. Realmente no fue la intención, sino fuimos articulando todo el trabajo como se fue desarrollando, que es una de las virtudes que tiene la investigación cualitativa, que se puede ir trabajando y amoldando a la necesidad del investigador y del fenómeno. Y esto nos llevó, pues, desde el inicio, obviamente, pues tuvimos que hacer una inmersión en la bibliografía que existía. Encontramos que obviamente sobre el turismo hay mucha información tanto en el extranjero como en el país. Pues ya lo mencionaba la doctora Carmen, es un detonante para el empleo, para el Producto Interno Bruto, para la generación de divisas, etcétera. Pero para el turismo religioso, y específicamente el Bajío de México, de los estados que conforman el Bajío, pues había muy poca información. Entonces se tuvo que salir a campo, tuvimos que ir, pues, dentro de la información que se encontró de la Secretaría de Turismo, es que hay 5 sitios marianos muy importantes en el país. El primero, pues, es el de la Virgen de Guadalupe, seguido de San Juan de los Lagos, de ahí viene Zapopan, igual en Jalisco, de ahí viene Talpa, y de ahí viene la Virgen de Juquila en Oaxaca. Obviamente, pues Oaxaca no entraba, ni tampoco Ciudad de México, pero nos enfocamos a los que estaban ahí en el Bajío, que específicamente pues eran los que corresponden al estado de Jalisco. Entonces hicimos esa visita, estuvimos 4 días allá trabajando, haciendo videos, fotos, haciendo entrevistas a los turistas. De hecho, hicimos también el proceso de peregrinación en un momento cuando fue una de las peregrinaciones a la Virgen de San Juan, para vivir esa experiencia, para ver. De ahí sacamos muchísima información que nos sirvió para el trabajo. Y obviamente, teniendo esta primera etapa, pues armamos un primer esquema de lo que iba a ser, pues, toda esta representación gráfica con palabras de lo que era nuestro, pues, el trabajo, ¿no? A donde queríamos llegar y cómo queríamos nosotros explicar el fenómeno. Entonces, con esto, pues nos decantamos por la teoría fundamentada, dentro de las que también aquí se presenta en el libro una síntesis de los diferentes diseños metodológicos para el análisis de contenido que hay a través de la investigación cualitativa. Y se presenta ahí y se explica y por qué, pues prácticamente al lector termina entendiendo, pues, que era la teoría fundamentada la que tendría que aplicar para este trabajo. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos nosotros era describir, explicar y que entendiéramos todo este proceso de cómo se da la religiosidad. De hecho, el autor también lo mencionaba, que fue uno de los hallazgos que tuvimos, como ese perfil de turista que ya se ha hablado en otras obras, pero nosotros lo buscamos como aterrizar aquí a México y al Bajío. Entonces, que más adelante hablaremos de esa parte. Entonces, ya teniendo toda esa información, pues se volvió a salir a campo, se volvió a visitar esos sitios marianos, se volvió a acudir a las celebraciones religiosas que habían. Obviamente también se hizo, para hacer como un contraste, como lo mencionó la doctora, se tuvo la oportunidad de hacer una investigación similar en Cartago, Costa Rica, en la Virgen de Los Ángeles, para también, y vimos que hay mucha similitud en la manera en cómo se hacen esas celebraciones, cómo se vive toda esta parte religiosa, la gente que llega porque peregrina, la gente que llega para agradecerle algo, la gente que llega a pedirle algo, y la manera en cómo estas personas viven toda esta cuestión espiritual, y que al final de cuentas, porque es parte también del objetivo del libro, pues la cuestión económica. Al final, pues, siendo mercadólogos, pues obviamente también tenemos que ver esta parte, ¿no? Que en su momento ella y yo lo platicamos, esta disyuntiva que hay de ver a la religión como un negocio. Entonces, es una de las cosas que como tal buscamos respetar en el libro, pero sí proponer, pues, que existe y que hay que darle su respectiva dimensión, pues, para ver el beneficio al final de cuentas que puede haber en la sociedad también, donde se encuentra ese sitio mariano. ¿Por qué? Porque el libro ahí mismo lo menciona, es
de la representación de la Virgen María. De ahí viene, de hecho, tampoco tocamos sitios donde se representa al Cristo Negro, al Santo Niño de Atocha, todos estos sitios también religiosos que igual implica toda una dinámica económica, social, esos también quedaron fuera, por eso fue ese punto específico del sitio mariano. Entonces, teniendo toda esta información, pues con los resultados, al final lo trabajamos en un software que es el Atlas.ti, que es un software que es muy auxiliado también para hacer estos estudios cualitativos que te permite llegar a una comprensión del fenómeno, a tener una fotografía de cómo el fenómeno ocurre. Y con esto llegamos pues a este esquema teórico que muy pertinentemente el doctor Ángel Hernández lo presentó. Aquí nada más, obviamente en el libro pues se desmenuza más y se explica con información que nos proporcionaron los visitantes, con información teórica para hacer esa triangulación que pues es muy pertinente en la investigación cualitativa, porque al final pues no podemos darle un soporte estadístico, sino ese soporte lo hacemos a través de lo que nos decía la gente en las entrevistas, de lo que extrajimos de los videos, de los que extrajimos de las fotos, de lo que sacamos de una técnica llamada grupo focal, donde también se entrevistaba a la gente, se les proyectaban imágenes, se les mostraban artículos religiosos que se habían traído de esos lugares para ver también cómo era su reacción, la experiencia que habían vivido. Contaban ahí en este grupo focal también las personas que participaron, cómo vivían la religión. Unos eran adeptos a la Virgen de Guadalupe, otros a la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, toda esa parte también sirve para enriquecer un trabajo. Entonces, de forma gráfica, pues están estos 5 categorías a las que llegamos, en donde se explicó, pues, cómo es este esquema del turismo religioso en sitios marianos en el Bajío de México. El capítulo 3, pues, efectivamente muy pertinente, nos mencionaba el doctor y agradeciendo sus comentarios. Entramos un poco a esta del marketing de servicios porque como que pues pudimos haberlo quizás manejado dentro del capítulo 1 o como un capítulo 2 antes de irnos pero quisimos hacerlo de esta manera para tenerle fresca la idea al lector y que entre al marketing de servicios y comprende todas estas 7 P's. De hecho, aquí estamos también incursionando con la doctora en estudios sobre lo que es el turismo circular, que es una cuestión que tiene aproximadamente unos 10 años. En México está permeando mucho, sobre todo porque ya se nos acerca el 2030 y la Organización de las Naciones Unidas pues tiene toda una agenda para el 2030 de cómo lograr esta sustentabilidad para el mundo y para las personas. Y dentro de esto, efectivamente, el doctor Ángel fue muy pertinente al mencionar que el turismo, cualquier tipo de práctica turística, genera también pues un daño. Entonces, esa parte no lo tocamos, pero obviamente es una de las vertientes que por ahí, de hecho, vamos a presentarnos en un evento la próxima semana, donde vamos a hablar del turismo circular en sitios religiosos y cómo toda esta cuestión de desechos, de contaminación sonora, de toda esta cuestión del consumo de los recursos no renovables como el agua y demás, pues también la gente participa y participa la comunidad y participa el gobierno y participamos todos. Entonces, el turismo también es como que hay que también darle este estudio también. Y de hecho, dentro de esto que no tiene que ver con el libro, pero lo comento aquí, pues ya estamos hablando de 9 P's del turismo circular, que es una de las. Vamos a seguir ahondando. Este libro, como lo mencionaba la doctora, da para pie para seguirlo estudiando y sobre todo para la gente que le interese este tema también del turismo religioso, que le interese el tema de la mercadotecnia de servicios, porque ya no salimos de las 4 P's tradicionales, sino ya nos vamos también a hablar de las personas, de los procesos, de la psicología también, y esto pues lo abordamos en este capítulo. Ya para ir concluyendo, pues le cedo otra vez la palabra a la doctora Carmen para iniciar con el capítulo 4 y continuamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, como lo menciona Efraín, toda esta parte de la investigación de campo que se realizó y con toda la parte que podemos rescatar metodológica, como bien lo comentábamos. Y algo
que quiero retomar para entrar a darle la entrada a este capítulo 4 es que efectivamente cuando nosotros hacemos la investigación, trabajamos sobre el modelo de las 7 P's, que yo siempre les digo a los alumnos en mercadotecnia. Las 4 P's es como la aritmética básica, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, y de ahí se derivan todas. Sin embargo, sí es muy importante que retomemos que este modelo de servicios donde nosotros estamos ya considerando a las personas, a los procesos y a la presentación misma de este servicio, es lo que da pie a la construcción de un modelo propuesto donde se van a aplicar todas estas estrategias de mercadotecnia social y que precisamente lo vemos enmarcado en este capítulo 4, porque algo que tiene muy interesante en este capítulo, el análisis de este capítulo, perdón, es precisamente que se ve dentro de la literatura que se trabaja, pues particularmente en el turismo religioso, los 3 tipos de turistas que tenemos, que son los turistas seculares, el turista peregrino y el turista religioso como tal, y que nos permite la construcción de este modelo de una manera muy clara y dónde va a dar respuesta a cada uno de estos 3 segmentos, de estos 3 perfiles. Adelante, Efraín. Ok, gracias, doctora. Y pues bueno, como lo mencionaba la doctora, pues realmente esta construcción es como que ese aporte que estamos buscando dar nosotros al conocimiento, abonando a través de estas 7 P's, pero enfocadas al turismo religioso. Obviamente, dependiendo la industria, el sector, pues quizás estas 7 P's obviamente se pueden mover, pero tiene mucho, buscamos también como que hacer esta homologación para que cualquier otro tipo de producto turístico podría hacer este análisis a través de estas 7 P's. Efectivamente, uno de los aportes que hacemos aquí es hacer esta diferenciación para un mercadólogo. Obviamente es súper importante tener este conocimiento del perfil del cliente, de la segmentación de mercado, para poder con eso pues generar estrategias para cubrir necesidades y deseos que tiene este consumidor. Entonces, esta parte ahí, como se ve en la parte de psicología del cliente, donde pusimos estos elementos que ayudan a definir, pues, qué es un turista secular, un peregrino y un religioso. Y luego viene toda esta parte de todos estos procesos, porque el viaje inicia desde el momento en que tú planeas a dónde vas a viajar. Desde ahí ya empieza toda esta experiencia que tú vas a vivir, y sobre todo una cuestión religiosa que viene cargada de espiritualidad, de agradecimiento, de fe, de amor hacia la imagen divina. Pues lógicamente que este proceso pues se vive de una manera particular. De ahí viene pues ya la presentación, que propiamente pues no es un producto que tú puedas tangible, ¿no? Que no lo puedes probar, no lo puedes tocar de cierta manera, pero sí puedes en un momento dado acercarte a la instalación religiosa y quizás tocar la pared de la iglesia, no tocar la imagen si se te permite, tocar algún objeto religioso que tenga la imagen también, y eso como visitante, como persona que participa en el proceso, pues enriquece, ¿no? Las mismas facilidades que te otorga el destino. Obviamente eso te crea a ti una imagen de cómo es el destino, ¿no? Y dices, oye, pues ir a San Juan de los Lagos es una experiencia muy bonita, porque no nada más vas a visitar la iglesia, sino también puedes ir a visitar el museo, puedes ir a visitar los diferentes puntos históricos del lugar, y eso es parte de la presentación que hay. El producto aquí, pues es un producto social, al final de cuentas, porque es un producto con una intangibilidad, pero que va relacionado mucho a las personas, donde propiamente pues es un producto conjunto. Está los atractivos religiosos, los atractivos turísticos que te puede ofrecer el destino, los servicios que te ofrece, tienen estacionamiento, tienen hotel, tienen restaurantes, tienen tiendas para comprar recuerdos, la seguridad que te ofrece el lugar. De hecho, en San Juan de los Lagos fue muy interesante porque tanto ahí como en Zapopan se entrevistaron a personas de la policía turística. Y, en San Juan está específicamente articulada de una manera muy importante. De hecho, dentro de la explanada de la iglesia hay un puesto de la policía turística de San Juan de los Lagos.
Entonces eso es parte también del servicio que tú como visitante pues llegas y estás tranquilo, ¿no? Al visitar el destino, ves a los policías que te auxilian, que fueron súper amables al darnos las entrevistas y demás. Entonces desde ahí también tú te creas una imagen positiva del producto como tal. La infraestructura que te ofrece, el acceso, las carreteras, puedes llegar en carro, puedes llegar en autobús, toda esta parte de infraestructura, la iluminación, la amplitud de las calles, todo esto, ¿no? Ayuda a ver esta parte del producto y pues las instituciones, ¿no? En este caso, específicamente San Juan y San Juan es el único que podemos mencionar, tienen una cultura muy enfocada a la Virgen de San Juan de los Lagos. Incluso la presidencia municipal y las oficinas de turismo tienen mucho el enfoque de, pues, vivimos de esto, ¿no? Sabemos la relevancia que tiene para nosotros la imagen de la Virgen de San Juan, entonces construyen toda esta sistematización del producto social también desde las instituciones, y eso es muy importante. Y por lo tanto, pues aquí se abrió como una vertiente aquí que también puede ser vertiente de análisis, patrimonio, ¿no? Esta parte tangible, intangible que te produce, la parte tangible, la intangibilidad del mismo producto, el restaurante, ¿no? Este servicio que te otorga, que se vuelve tangible cuando te sirven la comida, pruebas el alimento y te sientes a gusto con lo que estás comiendo, con lo que pagaste, con el servicio que te otorgó el mesero, todo ese tipo de cosas que lo estructuran muy pertinentemente, sobre todo. Zapopan también, pero San Juan de los Lagos se ve más marcado esta parte. La parte de la plaza, que al final, pues también, esto es como le mencionaba la doctora Carmen, las 4 adicionales, pero aquí pues hablamos de esta plaza, pues que se vuelve la gestión, la misma cultura que tiene el pueblo, que fue uno de los hallazgos que tuvimos también, si el pueblo no tiene cultura para el turismo, difícilmente pues va a desarrollar un potencial turístico mientras la gente no esté acostumbrada a atender a la gente, no esté acostumbrada a dar un buen servicio, y eso lo podemos ver en muchos destinos en el país que no tienen esa cultura, a diferencia de los que sí tienen esa cultura, hablando de cualquier producto turístico, de sol y playa, colonial. Hay lugares donde pues la atención no es muy buena y hay otros donde es súper buena y te queda una experiencia enriquecedora. Cómo la comunidad se integra también a esta parte de la plaza, los servicios que te ofrece el gobierno, luz, agua, seguridad, etcétera. En la misma imagen. En San Juan, sobre todo, hay muchos lugares donde puedes tomar unas fotos muy increíbles de toda esta parte religiosa. Hay una toma que ponemos en el libro donde se ve la iglesia y se ve también una imagen del Papa Juan Pablo II y a lo lejos se ve el cerro y en el cerro dice San Juan. O sea, todo esto también es una estructuración que el mismo destino puede crear para generarte toda esta experiencia y esta urbanización del espacio que hace pues que tú como visitante te guste, ¿no? Sobre todo más en estos tiempos donde todo buscamos que sea para las redes, para el Instagram y pues tener espacios, muchos, de hecho ya muchos restaurantes, hoteles lo están desarrollando, las ciudades también, para que la gente pues llegue y esa experiencia de tomarse una foto pues le sirva, ¿no? La parte de la promoción, del tema de lo que es la ciudad como tal, la cuestión religiosa y pues el precio aquí no propiamente es lo que pagaste en el restaurante o lo que te costó viajar de tu lugar de destino hasta el punto, sino aquí el precio se vuelve otros elementos más humanos, más sociales, el tiempo que te tomó. No es el mismo tiempo que vivió un turista peregrino que caminó desde X ciudad en bicicleta, haciendo caravana, etcétera, hasta llegar al evento de peregrinación de la Virgen, al que quizás fue el secular que pues vio la oportunidad de viajar a San Juan de los Lagos y pues vamos a conocer a la Virgen, ya he oído de ella, etcétera. No es ese mismo tiempo no se vive igual. Esta dedicación y esfuerzo pues viene siendo igual lo mismo. Un turista peregrino, posiblemente en temas de dinero, que fue una de las cosas que se encuentran en el libro, pues puede hacer que gaste menos que él que va por un tema de secular, porque igual y pues aparte de visitar la Virgen,
se puede ir a visitar algunos otros museos, puede irse a ciudades cercanas a visitar también, y obviamente eso genera derrama económica. Y el turista religioso, pues puede ser alguien que le hizo una petición a la Virgen y llega para agradecerle por esa, porque le salvó a un familiar, por la razón que sea. De hecho, encuentras todos estos exvotos que están pegados. Tenemos ahí también una imagen en el libro que se presenta de estos exvotos y cómo la gente, pues, le pide a la Virgen, ¿no? De San Juan de los Lagos, sálvame a mi familia, y ponen hasta la imagen de la persona hospitalizada, y de repente ya ves otro donde dice, pues muchas gracias porque salvaste a mi familiar, ¿no? Entonces, todo este tiempo, dedicación, esfuerzo, realmente es el precio que podemos encontrar en este producto. Y pues con esto concluyo mi participación, doctora Carmen. Sí, y cerrando, dos cosas muy importantes. Yo generar ideas, también identificar cómo esta parte de la religiosidad puede generar un sentido de pertenencia en las personas. Entonces, nuestra línea de investigación nos fue llevando ahora a estudiar a los migrantes y su religiosidad con un primer trabajo que ya presentamos la semana pasada, porque es algo que vamos a profundizar. Y otra cosa súper importante es que precisamente la investigación es un parteaguas para nosotros en este estudio, porque se deriva precisamente en esa transición en la pandemia, y vemos precisamente el impacto que tiene el estudio del turismo religioso, porque este tipo de lugares, San Juan de los Lagos, por ejemplo, o Zapopan, cómo prácticamente son afectados, como muchos otros sectores, pero particularmente el turismo, en la economía de la zona, de la región. Entonces, eso da pie a tratar de estudiar más y profundizar más por el impacto que esto puede tener y ocasionó precisamente con la pandemia. La verdad es que es un trabajo que nos gustó mucho, y que creo que, si bien aporta teóricamente quizás no lo suficiente, como bien lo mencionaba el doctor, desde el concepto mismo del estudio de la mercadotecnia, sí del turismo religioso, porque nosotros de repente pensamos que había mucho estudiado, y en realidad teóricamente haya estudiado, pero en la práctica no había mucho. Entonces creo que el trabajo sí hace en este sentido, una gran contribución en este estudio, y pues ojalá que precisamente con los estudiantes del área de sociales, pues aquí los invitamos a que se integren a trabajar. Ya ando haciendo aquí publicidad, pero la verdad es que es un tema muy apasionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen Castrejón, maestro Efraín Canán. Pues un gusto y un placer que hayan aceptado ocupar este espacio para que podernos platicar de sus logros, aventuras y también desventuras que surgen en los procesos de la investigación, porque pues a final de cuentas, como en el clima, nosotros no tenemos el control de nada, ¿no? La vida social se desenvuelve, se desarrolla, tiene sus dinámicas propias que a veces afectan las condiciones a los investigadores para observar la realidad social. En este sentido, bueno, pues ya vimos el panorama amplio, entonces vamos a darle la palabra a un alumno de la maestría en estudios sociales y culturales de esta primera generación del 2023, a nuestro alumno Génesis Chávez Guerrero, el cual fue invitado para poder dar cuenta del contenido de este libro y que nos brinde también su apreciación. Pues, Génesis, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Ferro. Un saludo a todos. En verdad, primeramente quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el doctor Ferro para poder estar en esta presentación del libro. Y pues muchas gracias a la doctora Carmen, al maestro Efraín por esta excelente aportación. Quiero comenzar hablando de que han logrado algo que, en mi opinión, creo que es difícil de lograr,
Desde que tuve el libro en mis manos, me emocioné bastante porque lograron converger dos de mis grandes pasiones. Primeramente, la mercadotecnia, y que hace alguien del área de empresarial en estudios sociales y culturales, pues sumando a esta segunda pasión, que es una línea de investigación, que es la religión. Yo creo fielmente que hace falta darle visibilidad precisamente a la religiosidad, y pues finalmente sabemos que como tal es muy arriesgado decir que la religiosidad es un negocio. Sin embargo, todo lo que envuelve a la religiosidad es parte de una derrama económica importante, tal como es el turismo mariano y como lo presentan pues propiamente en su libro. Yo quiero resaltar algo bien lindo que lograron, y es que lograron darle una visibilidad propiamente a la experiencia religiosa, propiamente a los interlocutores que practican su fe a través del turismo religioso, ¿no? Me gusta que precisamente el libro comienza cuando presentan toda esta parte de religiosidad, pues hablan propiamente de todo lo que le da significado y valor, y logran plasmar incluso en los testimoniales lo que representa para ellos, porque están, en mi punto de vista, le están dando un protagonismo propiamente a estos interlocutores tan valiosos que sensibilizan, abren su corazón para expresar lo que para ellos es estas prácticas religiosas. Así que es un buen acierto que no, muchas veces cuando hacemos trabajo de mercadotecnia, dejamos a un lado el ser, las aspiraciones, la parte espiritual, y esto logró abrirlo porque tiene un peso importante para ellos. Y me gusta mucho que lograron esta parte, esta visibilidad. Creo que dentro de sus objetivos está precisamente el religioso, así que es un buen acierto que no, muchas veces cuando hacemos trabajo de mercadotecnia, dejamos a un lado el ser, las aspiraciones, la parte espiritual, y esto logró abrirlo porque tiene un peso importante para ellos. Y me gusta mucho que lograron esta parte, esta visibilidad propiamente en el área de marketing, porque, bueno, es un hallazgo sorprendente lo que sucede con el turismo religioso, propiamente en este lugar, donde se logra que la sociedad entera de este lugar sea transformada a través del turismo religioso, donde se vuelve tan interesante estos esfuerzos cooperativos entre gobierno, entre iglesia, entre ciudadanos. O sea, realmente es una cooperación muy real por estar todos como en uno solo para conseguir algo, ¿no? Parte de los testimonios de la gente del lugar, pues es que están comprometidos a verdaderamente recibir y pues recibir a todos los turistas que vienen, ¿no? Es cómo es una sociedad puede ser transformada a través del turismo religioso, hablando de valores, hablando de tantas cosas tan importantes que son necesarias enfatizar hoy en día. Pues el turismo religioso lo hace posible. ¿Por qué? Porque sí, verdaderamente creo yo que transforma la sociedad. Quiero resaltar algo muy importante que leí, que es pues básicamente, y que lo hace visible esta investigación, lo que está en la teoría. Dice así: la religión participa en la reparación del tejido moral social, que también es algo importante recalcar. Importa mucho cuando revisamos la manera en la que se han construido la sociedad y el sistema de valores que la rige. Yo creo fielmente que precisamente la religión ayuda a esta reparación del tejido moral tan necesario actual, y está claro y está visto que incluso en la relación unos con otros, la sociedad está siendo transformada en ese lugar. El querer ser más empáticos, el más amables, finalmente se logra algo interesante. Aunado a esto, quiero leer mi frase favorita del libro, porque esto básicamente es lo que nos da esta apertura a la sensibilidad. Dice: el visitante a destinos sagrados experimenta emociones, sensaciones que solo las describe, pero no las puede palpar, solo vivir.
y aunado a la parte de marketing que buscamos experiencias, que son las tendencias actuales de experiencias, no podemos descartar las experiencias espirituales que el turismo religioso aporta y que da. Dentro de las áreas de oportunidad que yo veo, y que veo más como áreas de oportunidad, decir, pues abrieron un mar de posibilidades para todos los que hacen marketing, para todos los que hacen turismo religioso, para todos los que hacen marketing de servicios, abrieron una oportunidad enorme. La primera fue, poder hacer esta clasificación de los turistas. Esto es verdaderamente valioso, porque sabemos que para poder establecer estas estrategias de marketing, pues necesitamos conocer a nuestro público objetivo. Al definirlo, clasificarlo, aporta demasiado, porque ahora sí se puede desprender una serie de productos, de experiencias muy en particulares para cada uno de estos tipos de turistas. Sabemos que no consumen exactamente lo mismo, pero vamos a poder definir y crear estrategias como casi como un calcetín, ¿no? Para cada uno de estos, así que es excelente esto que se logró. El segundo que yo veo que se logró y que es muy, muy, muy valioso, lo que hicieron fue también poder definir cuáles son estos productos, ¿no? Porque a veces cometemos el error de cuando ofrecemos un servicio, a veces al volverse invisible o intangible, nos quedamos como, ¿cuál es el producto? ¿Realmente qué es lo que estamos ofreciendo? Y ustedes al clasificarlo, al poderlo dejar claro a través de estas clasificaciones del el producto es la ciudad, pues permite a todos los participantes que están generando, que están proponiendo, que están haciendo, pues tener claro sobre qué hay que trabajar, qué hay que mejorar, qué hay que hacer, dónde hay que enfocar nuestros esfuerzos a través de este producto turístico que ustedes establecieron y dejaron muy, muy, muy claro. Pues ahí ya podemos, la gente que trabaja en el área turística, pues tanto gobierno como la iglesia misma, y propiamente todos los comerciantes, la industria hotelera, pues tiene muy claro ahora en qué enfocarse, en qué trabajar. Por último, pues hay un comentario dentro de los peregrinos que establece una de las necesidades que es primordial, y es que externó, estuve leyendo parte también de los comentarios, y es que externaron que faltan guías turísticos. Entonces, ahí también ustedes abrieron otra ventana, otra área de oportunidad para la gente que está cerca, para poder estudiar, ¿no? Hay oportunidad de empleo y sigue habiendo oportunidad. Es decir, que no, para esta derrama económica puede seguir creciendo. Ya vimos en su libro que hay un 3% de crecimiento anual y es constante en este tema en materia de turismo religioso, sigue creciendo porque sigue habiendo oportunidades. Es decir, que todavía podemos avanzar y podemos mejorar. Y pues uno de los interlocutores sí menciona esta parte. Un peregrino dice, me faltó alguien que me guiara, me faltó más información, necesito más guías turísticos. Esto es una aportación grande para quien quiera seguir desarrollando y propiamente el marketing, como identificar estas áreas de oportunidad. Pues básicamente que una propuesta sería identificar precisamente en qué puntos es donde hace falta incluso a lo mejor esta atención en cuestión de guías turísticas, ¿no? A lo mejor por la gran cantidad de gente en ciertas temporadas, pues a lo mejor no da abasto para todos. Incluso pudiera ser áreas de oportunidad de gente que en temporadas altas, identificadas, pues ir y proponerse como un guía turístico, ¿no? Es un área de oportunidad muy, muy enorme para poder brindar este servicio a cada uno de los turistas que tienen claramente clasificados. Esa es mi aportación. Se me hace muy, muy, muy valiosa esta convergencia que lograron y esta visibilidad enorme que es real y que muchas veces no queremos adentrarnos, ¿verdad? Pero porque la parte de la religión siempre es un poco delicada de abordar y tratar, pero ustedes fielmente lograron sensibilizarlo, plasmar la necesidad y yo nunca lo vi como la religión como un negocio, sino ni que se está jugando con la fe de las personas para
para un negocio, que se pudo haber visto de esa forma y de ninguna manera lo hicieron, lo cuidaron perfectamente y pues muchas felicidades, me encantó el trabajo y como alumno de maestría me motiva bastante para poder entender cómo se hace este gran, hermoso trabajo de investigación. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas Génesis. gracias. De verdad es muy valiosa tu aportación. Me da muchísimo gusto el tipo de alumnos que se tienen en la maestría, que llegan a este nivel de análisis y precisamente con esto último que cierras, efectivamente el trabajo no va encaminado como a crear necesidades, como muchas veces decimos, se le ha satanizado a la mercadotecnia, sino lo vemos desde el punto de la vista de la mercadotecnia de servicios, pero social. O sea, es una necesidad, es algo que ahí está. ¿Cómo podemos utilizar como herramienta a la mercadotecnia, pero no como fines de manipulación, sino como entender y como decíamos por ahí, como disfrutar ese espacio, esa experiencia en el mejor sentido desde la seguridad, desde estar más cómodos con lo que se está viviendo. Y de verdad te agradecemos muchísimo porque hiciste una recapitulación del trabajo extraordinaria. Muchas gracias, Efraín, no sé si quieras. Sí, igual, pues igual la verdad que me quedé sorprendido con el análisis que hizo del libro y esos extractos que sacó de las citas que ha pasado el tiempo y la verdad que volverlo a leer quizás vuelva uno a rememorar todo ese momento, ese instante que se vivió ahí con el turista y efectivamente se cuidó esa parte. Yo lo mencioné hace rato, no hay que desligar que el turismo religioso pues es un generador de dinero, pero tampoco podemos verlo desde toda esta parte 100% lucrativa, que también la doctora lo ha mencionado, es una de las críticas que se le ha hecho sobre toda la mercadotecnia tradicional. Por eso han surgido todas estas tendencias y por eso el trabajo al final, pues nos decantamos por este marketing de servicio con todo este enfoque social porque pues hace falta, ¿no? Toda esta parte de ver a la sociedad como un todo, como una cuestión de sustentabilidad, de respeto hacia la naturaleza, hacia los seres humanos, hacia el producto mismo, en este caso pues el respeto que se le tenía que tener, no por una cuestión de catolicismo, sino por una cuestión al final de lo que significa esta imagen para todo ese turista y para quien lo vive ahí y para quien vive de eso. Entonces, independientemente de que uno fuera o no católico, eso se tenía que respetar también. ¿Por qué? Porque es parte de la identidad de ellos y era una de las formas en las que nosotros podíamos también entrar al espacio y que se abrieran para hablar con nosotros. Por eso es que la parte, y lo vuelvo a mencionar, cuando se hizo esa peregrinación, el objetivo era ese, que nos vieran como un igual, que el peregrino viera que también uno estaba disfrutando ese momento y no para sacarle información y manipularlo, no, sino para vivir a través de él esta parte de la religiosidad, que fue lo que se buscó plasmar en el libro. Obviamente deja vertientes, como lo mencionaba también el doctor Ferro, desde la visión del lector también puede dejar incógnitas, preguntas, que bueno que también nosotros las estamos considerando, ¿no? Y pues eso, muchísimas gracias realmente por este espacio y sería todo. Muchas gracias, Génesis. Pues bueno, ahí están los comentarios de los autores. Le agradecemos tus palabras, tu análisis de este texto. Les informo que ya está también el link de registro de asistencia en el chat, por si quieren alguno de los presentes registrarse, pues por favor hacerlo. Bueno, pues ya nada más para culminar, pues me toca el uso de la palabra. Y entonces, pues voy a dar lectura a un texto que realicé en función de lo que se leyó para tener un poco más de exactitud. Entonces, iniciaré. En México, los santuarios son producto de una condición histórica relacionada con las rutas de peregrinaje a los centros sagrados durante la época prehispánica. Posteriormente, en los tiempos de la conquista espiritual,
se devino de la conquista de Tenochtitlán en el año 1521, cuando los españoles aprovecharon las estructuras de la cosmovisión indígena para catequizar al pueblo conquistado con una estrategia sincrética en la cual se imponía la devoción a las potestades divinas en la forma de Cristos, vírgenes y santos, para que les brindaran culto o invocación como lo hacían con sus antiguos dioses que fueron desterrados de la cosmovisión indígena, o bien dioses que cambiaron de forma o que se ocultaron detrás de la personificación de los santos como la Virgen de Guadalupe, que se le hace referencia como a la diosa azteca Tonantzin. Viéndolo así, hay que entender también que los esplendores de los santuarios no son exclusivamente por ser un espacio patrimonial de índole religiosa. Su importancia radica en que son espacios de expresiones vivas en las que se expresan y se materializan las acciones religiosas del culto y la devoción. Gracias a las acciones del uso religioso de los devotos, es decir, de los peregrinos, este espacio de culto se llena de esplendor. Ahí, los peregrinos con la fe a cuesta llegan a los santuarios caminando, en bicicleta o en caballos. Algunos para arribar a los espacios sagrados optan por irse por las carreteras, otros acortan las distancias y atraviesan cerros y veredas. Se generan y refuerzan vínculos comunitarios porque hay grupos que hacen parada durante su camino en algunos lugares en donde son acogidos y atendidos. Todo depende de dónde se venga, ya que los santuarios asisten peregrinos que vienen de varias partes. Algunos son de la región, otras de otras partes del país y hasta hacen presencia personas de otras naciones. Así el santuario amalgama en una sola identidad religiosa una variedad de identidades culturales, porque se hacen presentes indígenas, mestizos rurales y urbanos, personas de todas las clases sociales y además hay extranjeros que asisten con el mismo fin, dar culto a la imagen, y eso permite la construcción de una identidad religiosa. Cada grupo cultural manifiesta su culto y su devoción a la manera que les indica sus propias cosmovisiones, por lo que cada grupo en el lugar realiza a su forma sus ceremonias y rituales de agradecimiento a las imágenes con la intención de pagar las mandas prometidas por los milagros realizados por el santo virgen de su devoción, o bien se asiste por tradición generacional para agradecer los cuidados y bienes recibidos y por el apoyo divino brindado durante algunos momentos difíciles. Por la variedad de matices religiosas y culturales que se viven en los santuarios, es fácil pensar y determinar a estos lugares como un elemento para generar un producto turístico que se integra a lo que se ha venido denominando como turismo religioso. El turismo religioso, en el caso de los santuarios de México, se ha ido convirtiendo en un tema actual de análisis para interpretarlos como una opción turística de alta envergadura para fortalecer la vida social y cultural, tanto local como nacional, a dos niveles. El primer nivel es el factor económico, porque el hecho de acondicionar a los santuarios como producto turístico permite obtener una mayor derrama económica. Y por otra parte, se fortalece el conocimiento de la vida cultural y las manifestaciones religiosas que se realizan en estos recintos sagrados y de comunidad. De ahí se desprende la pertinencia de pensar científicamente a los santuarios como lugares turísticos que posibilitan el desarrollo cultural y económico de la localidad, de la región y del país. De esta pertinencia académica, de la necesidad socioeconómica y aportar un conocimiento para comprender la realidad de los santuarios como producto turístico, sale a la luz el libro El mix de la mercadotecnia de servicios, bases para analizar el turismo religioso de sitios marianos del Bajío de México. Cabe señalar, aunque el título del libro nos centra en el contexto de los sitios marianos del Bajío de México, los autores utilizan como epicentro de estudio de caso el santuario de San Juan de los Lagos, uno de los santuarios más importantes del país. Este recinto está dedicado al culto a la imagen de la Virgen de la Concepción, la cual se le festeja el día 15 de agosto y geográficamente se ubica en Zapopan, en el estado de Jalisco. Este libro está compuesto por 171 páginas divididas en 4 capítulos y se integra un apéndice y varios anexos que incluyen la definición de las metodologías utilizadas y los medios de medición de la información necesaria para la realización de la investigación de estudio de caso.
El libro que se presenta fue elaborado por las plumas de Carmen Castrejón Mata y Efraín Canán Zurita Mezquita, quienes tienen a bien considerar el producto turístico religioso en base a 3 elementos eje. El primer eje que consideran los autores es el elemento del turismo religioso, el cual se sustenta como un acto turístico que, según ellos nos informan, que permite a quien lo practica tener un acercamiento a sensaciones que rayan en lo ilógico e incomprensible para aquellos que no profesan algún tipo de religión. Permite al visitante acercarse en sus emociones, vivir desde su interior sensaciones desde la práctica misma de su fe, puede conseguir. Además, existen elementos que permiten al visitante disfrutar su peregrinar y experimentar hechos que en ocasiones modifican su vida misma. ¿Sí? Ahí terminamos. El segundo eje centra su atención a las atracciones turísticas que se originan cuando las personas deciden acudir, dicen los autores, acudir a determinado lugar, que pueden ser cuestiones palpables y visibles como un edificio, un parque de diversiones, etcétera. Algún recurso natural que explotan los lugareños para el disfrute del turista, pasando por elementos que se disfrutan a través de los sentidos y producen emociones memorables, muchas relaciones a cuestiones culturales, tradiciones, danzas, leyendas, etc. Fin de la cita. Y el tercer eje corresponde a establecer el beneficio económico y el desarrollo social que detona el santuario y en el que está inmerso la participación de la comunidad local o receptora, el gobierno y las empresas turísticas que trabajan para brindar la mejor atención a los peregrinos y visitantes. Los autores para el análisis, la construcción y la generación de bases de datos para poner de manifiesto el mix mercadológico del turismo religioso en los santuarios marianos en el Bajío mexicano, ponderaron los métodos y las técnicas cualitativas para la obtención de los datos. Los métodos y técnicas utilizados fueron la investigación bibliográfica, revisión de páginas de instancias oficiales de Internet como la Diócesis de San Juan de los Lagos, páginas de gobierno de Jalisco y de la Presidencia Municipal, así como páginas de turismo del mismo estado. Entre los marcos metodológicos y técnicos se realizaron trabajos de campo con su respectivo diario de campo, entrevistas abiertas y la observación no participante directa. Lo más sobresaliente del proceso metodológico del trabajo realizado por los investigadores fue la sistematización holística de los datos obtenidos utilizando el software Atlas-T para elaborar un grupo de familias con la intención de interrelacionar las palabras claves para configurar diagramas de análisis que terminaron definiendo la articulación de 3 temas principales que dan cuerpo al texto. El primero está relacionado con el turismo religioso y sus elementos, el segundo se adentra a explicar el lugar y el tercero corresponde a las actividades de gestión y servicios turísticos. ¿Sí? Me voy a saltar estos temas porque ya, bueno. El primer tema de este material académico, las palabras se dirigen hacia la comprensión del turismo religioso y los elementos que lo componen. En lo correspondiente a este punto resaltan 2 indicadores que se interconectan: el turista religioso y las prácticas religiosas. En principio, el turista religioso es considerado en el texto como una parte importante del desarrollo de la actividad turística religiosa. Son las personas que lo practican, quienes se convierten en consumidores a través de la experiencia de su fe, por la compra de mercancías religiosas, por adquirir nuevas experiencias para su vida y fortalecer su devoción a una imagen religiosa. El visitante a destinos sagrados experimenta emociones, sensaciones, que solo las describe, pero no las puede palpar, solo vivir. Fin de la cita. Bajo la idea que tienen los autores sobre el turista religioso, se podría estar de acuerdo en lo general en que las actividades del turismo religioso no se pueden palpar el producto, no se puede palpar el producto porque es por su esencia el producto del turismo religioso, a diferencia del turismo normal, no es propiamente un consumo destinado al ocio o al relajamiento. Tampoco es como tal un paisaje que pueda acompañar una selfie. No hay recorridos, no hay guías de turistas que expliquen los sucesos del momento religioso. O bien, no tiene actividades en las que pueda participar directamente este turista. Tampoco es como asistir a un mercado en el que se puede consumir y saborear los productos locales. O en su defecto, conocer la historia del lugar por medio de algún monumento o edificio patrimonial. El producto religioso, por participar del mundo de lo sagrado, de lo trascendente,
Es un turismo especial y único por ser un producto que se consume al momento en el que el turista o visitante adquiere una experiencia turística cuando asiste en el mismo instante propio de un culto sustentado por la fe y percibe un entorno de manifestaciones religiosas llena de rezos, plegarias, cantos y oblaciones que no se pueden comprar, solo vivenciar. Tampoco se pueden fotografiar o filmar y lo único que se puede lograr es fotografiar o filmar para ser testigos de las actividades que se generan en el momento sagrado. Por esta razón, el turista religioso está ante un tiempo y espacio único e irrepetible. De aquí se interconecta con el otro indicador, las prácticas religiosas, ya que la experiencia religiosa del turista debe ser satisfecha por las particularidades de las prácticas religiosas que realizan los fieles a la imagen in situ, ya que es ingrediente principal del producto que nace como expresión de la misma cultura, ya que la cosmovisión o la fe se materializa en las formas y figuras de los propios actores sociales. A través de sus actos de fe, comparten con sus rituales y ceremonias. La devoción, la tradición, las costumbres, el sentido religioso de comunidad, la vida familiar en entornos sagrados, pero sobre todo una identidad religiosa de todos los peregrinos que se unen a rendir homenaje a una imagen sagrada, que para este es el caso de la Virgen de San Juan de los Lagos. El segundo tema que corresponde al libro es con respecto al lugar, donde se expresa la importancia de reconocer el lugar donde se desarrollan las actividades religiosas, que es la razón material principal del atractivo turístico más que el lugar en el que se ubica. En otros términos, no es lo mismo afirmar que se va a San Juan de los Lagos que ir al santuario de San Juan de los Lagos. Así que la joya de la corona es el santuario, que por ser un referente turístico y la expresión religiosa, el motivo de un viaje. Sin embargo, el mayor atractivo turístico muchas veces va acompañado de otros atractivos turísticos para complementar la experiencia estética del lugar. Y en San Juan de los Lagos, el santuario, como recinto turístico, se complementa con otros que son el Museo de Arte de Zapopan, Museo Etnográfico Huizarica, Huichol y Plaza de las Américas, entre otros. Estos complementos turísticos permiten al turista religioso la posibilidad de vivir, comprender y estar en el plano religioso durante las actividades sagradas que se ejecutan en el santuario, como en un plano profano al adentrarse a la historia y las tradiciones locales a través de los atractivos turísticos secundarios. El tercer tema implica a las autoridades gubernamentales, a los proveedores de servicios y empresas turísticas como las encargadas de realizar las actividades de gestión y servicios turísticos para difusión y creación de espacios óptimos para brindar a los visitantes las mayores comodidades y mejores servicios para que adquieran una experiencia religiosa. ¿Sí? En este sentido, los autores dicen que esta capacidad requiere trabajarse en conjunto, gobierno, sociedad, empresas privadas y asociaciones civiles, y enfocar sus destrezas a la adecuada difusión de un destino turístico para cuidar principalmente la imagen que se proyectará hacia los visitantes. Bueno, en síntesis, con el reconocimiento de los elementos que construyen la realidad sagrada del santuario como un lugar turístico, se crea el corpus de análisis mercadológico por medio de la teoría del mix de servicios, que tiene como esfera estratégica la comprensión de la realidad por medio de 7 variables que dicen los autores, que es producto, precio, plaza, promoción, y se complementan con el proceso, persona y presentación. Aunque los autores reconocen que es una teoría en proceso, lo aplican para dar a conocer una ruta práctica de esta teoría que, que desde la percepción de los autores es un modelo teórico que está sujeto a revisión futura y análisis con rigor estadístico. Sirve para generar nueva teoría que abona al campo de la mercadotecnia social, en busca no solo de estudiar la mercadotecnia desde una perspectiva tradicional enfocada al lucro, sino desde un enfoque que impacte a la sociedad y que ayude a entender mejor cómo funciona la mercadotecnia con perspectiva social y los beneficios que de organizaciones lucrativas y no lucrativas puedan tener. De ahí la importancia de reconocer como lectores los anexos, que son las claves y aplicaciones metodológicas de la teoría. De ahí la importancia al final, de forma autorreflexiva, los autores culminan su obra estableciendo que este libro busca abonar al conocimiento del estudio del turismo con una visión de mercadología social. ¿Sí? Alcanzándose con ello
las estructuras necesarias para proyectar, mantener y desarrollar el producto turístico en el mercado. En lo personal, pienso que hubiera sido interesante que se hubieran colocado algunos datos etnográficos profundos que mostraran las prácticas religiosas, la llegada y el regreso de los peregrinos, la descripción de algunos rituales, algunos rezos o plegarias, etcétera, que son productos de una vida religiosa de herencia y tradición, con la finalidad de comprender más a fondo el producto turístico. Sin embargo, se ha de reconocer que la intención de este texto no es el análisis religioso, sino que su función principal de la obra es reconocer y establecer las formas de generar turismo religioso a través del marketing, y esto lo logra de manera efectiva, y además nos brinda el plus de sus anexos, de sus marcos metodológicos que pueden ser útiles, ponerlos a prueba o utilizarlos para ensanchar con nuevas aristas los horizontes del fascinante mundo del estudio del turismo religioso, y que puede convertirse en un vínculo para comprender la vida religiosa de otros lugares. Con esto yo terminaría mi presentación. Agradezco el tiempo y la atención a lo dicho, y comento que sí hay algunas preguntas en el chat. Veamos de las preguntas que tenemos en el chat. Nos preguntan, ¿existen tensiones o conflictos que percibieron entre los aspectos comerciales y religiosos? No sé si puedo, este, pues, como tal no percatamos esta tensión. Lo que sí vimos es esa disposición que tiene el habitante. Sobre todo lo vimos mucho tanto en Zapopan como en San Juan, pero fue más marcado en San Juan, esa disposición que tiene de que está consciente de toda esta implicación económica, social, personal, el turismo religioso, pero siempre dándole ese respeto a la imagen divina. Entonces, esa es la parte que no sé la autora si quiera como que incluir, pero... Sí, Uh-huh. sí, de hecho, incluso, bueno, su servidora en varias ocasiones que ha tenido oportunidad de estar también en San Juan de los Lagos, no hay un choque, como bien lo comenta el maestro Efraín, al contrario, o sea, la gente alrededor, los espacios de comercio están, pero lleno, es muchísimo lo que hay, que quienes lo conocen se dan cuenta, pero efectivamente siempre es como resaltando y entendiendo que la razón de ser de ellos es por la razón de ser de esta parte de la religión. Si no estuviera, difícilmente ellos tendrían pues esa actividad económica tan fuerte y que con tanto respeto, como bien lo mencionan, lo hacen y lo trabajan y entienden al turista en ese sentido. Bien, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen, ¿en qué medida se utilizan la simbología religiosa en productos y servicios comerciales en San Juan de los Lagos? Está en todo. Desde que tú, por ejemplo, cuando estás en la plaza central, pues te vas a encontrar a todos estos vendedores que te ofrecen, según, digo, nosotros no nos metimos en esa parte de ver si era de oro, si era de plata, o sea, si la piedra era verdad o era un cristal, pero desde ahí ya empiezas a ver toda esta simbología que hay, que quizás no esté tan correcto decirlo, pero lucran con todo eso, al final de cuentas. O sea, saben que independientemente del respeto que le tengan a la imagen, saben que de ella viven. Entonces, toda esta simbología la encuentras en todas partes. Cuando llegas a lo que es bajando la escalinata del lado izquierdo, vas a ver el museo principal, donde cuentan toda la historia de cómo se encontró la imagen, cómo se fue construyendo el templo hasta llegar hasta la basílica que tienen el día de hoy. Y ellos, desde la forma en cómo te hablan, no, pues este es el museo de nuestra Santísima Madre, la Virgen de San Juan de los Lagos. En Zapopan es lo mismo, tienen un museo al lado también. La gente que está alrededor, los comerciantes, todos están conscientes de esta simbología y saben que dependen de ella, pero a la vez le dan en este espacio-tiempo le dan pues su característica que tiene.
Doctora, no sé si... Sí, sí, realmente es impresionante esa simbología porque se ve desde las medallas, la ropa, los zapatos y una parte bien importante y que es lo que sigue ya hasta emocionándonos con la próxima parte de la investigación, ese sentido de pertenencia que les mencionaba y que empieza a generar el tener esas imágenes, porque si bien es cierto, es una parte o sea, pertenece a Jalisco, o sea, hay gente de todo el mundo que va y como bien decíamos, por diferentes motivos. Sin embargo, sí, esa simbología la vemos por todos lados, o sea, es increíble, como bien lo menciona el maestro Efraín, es explotada, entre comillas, pero a su vez respetada. Es como, pareciera como una contradicción en la mercadotecnia, pero es como entender la mercadotecnia lucrativa, pero por otro lado, estudiarlo desde el punto de vista social, con esta parte de las ideas, de las personas, de los lugares, entenderlo y confluyen ambas, ¿no? Y esto es complejo porque no en todos los temas de la mercadotecnia lo encontramos y por eso se vuelve más apasionante esta parte, ¿no? Es te utilizo, pero te respeto, ¿no? Porque respeto a quien está utilizando esos símbolos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, viene otra pregunta. ¿Se ha observado algún cambio en las prácticas religiosas locales debido a la influencia de las estrategias de mercadotecnia? Bueno, aquí pudiera ahondar un poco, eh, mm, esa parte como realmente nos quedamos hasta un punto, que igual eso mencionaba y la doctora Carmen, toda esta parte administrativa que a veces se nos entromete, ¿no? Cuando vino la pandemia, se cerran presupuestos, procesos y demás, y también la urgencia, pues, de ya sacar el libro porque esa información, pues, también tiene una vigencia. Entonces, la realidad es que, pues, se pretende continuar estudiando esto porque estoy seguro que habría que analizar cómo después de la pandemia volvió a cambiar esto, cómo ahora ya también la gente está saliendo otra vez de viaje, ha ido creciendo gradualmente, y este año pues se está viendo todavía más turismo, pero ahora viene una parte importante que también es otra de las partes de las vertientes que estamos estudiando, el turismo circular, cómo realmente nos estamos dando cuenta que nosotros como personas, como empresas, como gobierno, como comunidad, como estos aspectos naturales, influyen y van a hacer modificaciones en la manera en cómo nosotros nos vamos a comportar en los espacios turísticos del que sea en el futuro. Porque incluso es una de las ideas que traemos, es empezar a ver esta cuestión de concientización de las personas, de darnos cuenta que nosotros también contaminamos el espacio con con todo, ¿no? Hay una serie ahí en el tema del modelo de economía circular, todos estos elementos que se estudian, de hecho, como les decía, lo vamos a presentar la semana que viene en un seminario de turismo circular, porque cómo esta cuestión también impacta en el turismo religioso. Entonces, creo que es una de las vertientes que se pueden analizar y como tal, pues quedamos hasta un punto. No se pudo no se ha podido revisar qué hay más adelante. Entonces, creo que se pretende regresar y estudiarlo ya desde esta otra perspectiva también, ¿no? Doctora, no sé si... Sí. Sí, sí, efectivamente, como bien lo menciona el maestro Efraín, hay cosas que todavía están como regresamos y vemos qué cambios hay. Y más que decir, bueno, a lo mejor lo observamos por lo que se estudió, pero más bien qué generó la pandemia para estos cambios, porque ahí sí podríamos quizás observar algunos cambios generados por la pandemia. Pero como toda investigación, cuando uno termina ya está queriendo iniciar la otra y así estamos, aparte del turismo circular, algo que vamos a trabajar por ahí también, es la parte de la religiosidad y el marketing sensorial, que también va a ser un tema súper interesante y apasionante de entender, pero no les adelantamos porque luego ya no va a ser tan emocionante. Perfecto. Y una otra pregunta es, que va ligada, es si existen esfuerzos
por parte de la comunidad y autoridades para gestionar de manera sostenible el turismo religioso? Y fíjese qué excelente pregunta, porque con este tema que vamos a empezar con el turismo circular, yo creo que ahí nos vamos a percatar. Realmente cuando hicimos la investigación no hubo esa vertiente, de hecho, ni surge como tal en un principio, sino como línea de futura de abordaje. Porque pues sí se encuentra uno que hay mucho desperdicio, mucha basura en la parte del peregrinaje. Efectivamente, el gobierno hace esta limpia que vienen después el personal para ir pues de todo lo que va dejando la gente en el camino, pero esa concientización realmente no existe. Al final es una actividad que se considera que la hace el gobierno como parte de los servicios que proporciona a la ciudad, pero pues impacta en el turismo, pero es como parte del servicio que ofrece a la ciudadanía, como cualquier bien de uso público, ¿no? El uso de la luz, el uso de un servicio de agua potable, el uso de que pase un camión y recoja tu basura. Entonces, pero como tal no hay una articulación y creo que sería interesante, pues dentro de esta cuestión que vamos a ver ahora con el turismo circular, pues a ver cómo se da esta parte de sustentabilidad. Bueno, no han llegado más preguntas. Yo sí tengo ahí como que algunas preguntas que me quedaron ahí en el. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando uno lee el texto, ve al turista, pero el turista resulta ser el peregrino, cuando el peregrino es el que realiza la acción. ¿Cuál es la diferencia entre un peregrino y un turista religioso? O bien, el peregrino, por ser peregrino, ya se convierte en turista cuando él va en una cuestión de fe y él no va realmente a turistear, va a ver a la imagen para cumplir la manda, y que a final de cuentas la mercadotecnia utiliza estas manifestaciones culturales como estrategias de venta, ¿no? Se vuelve un producto, o sea, la cultura se vuelve el producto hecha por los propios peregrinos, o cómo es la cosa. Ahí ya no, a mí en lo personal, cuando leí el texto, no me quedó muy claro. Sí, sí, doctor, gracias. Sí, mire, el turista peregrino como tal lo consideramos aquel que hace este proceso de peregrinar, o sea, que hace el recorrido como lo haga, en el medio que lo haga, y que va por específicamente en el periodo de peregrinación, que se mezcla con el religioso. Coincide que el religioso llegó el día de la celebración. Allá se celebran 4 fechas importantes. Una de ellas el 15 de agosto, de ahí viene ahorita ya la del 8 de diciembre, y, y se puede mezclar, puede coincidir que yo llegué ese día a darle las gracias a la Virgen, pero no propiamente esté enterado o no propiamente llegue yo porque vaya yo a peregrinar. Posiblemente yo llegué en un autobús, llegué yo en un carro y no hice ese recorrido. Realmente es el que hace ese recorrido y que lo hace, su conjunción religiosa es distinta al que va por, le pedí que me ayudara a ser mamá y mi hijo ya nació y voy y le agradezco, pero posiblemente ya no regrese porque pues ya me cumplió lo que yo le pedí, ¿no? Que ser mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el peregrino ese sí va a estar regresando, año con año, estará regresando. Y el secular es más aquel que va por un motivo religioso, pero también puede ir por un motivo turístico. Puede que ni sea católico. Y ahí está esa diferencia. Efectivamente, sí, el religioso y el peregrino se entrelazan en algunos momentos, pero esa diferencia viene que el religioso puede hacer que ya no vuelva. Ya me cumpliste mi favor, te agradezco y quedo agradecido toda la vida, pero listo. Y el peregrino va a estar volviendo año con año. Y el secular, pues puede ser que vine, pasé de visita, dentro de mi visita de todo lo que iba yo a visitar de Jalisco, me dijeron San Juan de los Lagos, fui, compré, me tomé la foto, etcétera, etcétera, y posiblemente tampoco vuelva. Y no hay una carga tan marcada de fe, de religiosidad, de creencia, como sí lo tiene principalmente el peregrino. Doctora Carmen, no sé. Sí, y ahí lo podemos ver para mayor claridad
teóricamente, como otros que citamos en la página 99, queda bien definido, y por ahí Génesis tuvo que haber hecho esta observación muy, muy clara, los tres perfiles, ¿no?, de los turistas seculares, el turista peregrino, el turista religioso, y entonces vemos en el segundo párrafo de la página 99, es como más o menos podemos entender y dejar más claro esta parte de que la literatura nos presente, y con la que más o menos es lo que trabajamos a lo largo de todo el estudio. Perfecto. Bueno, yo, Génesis, no sé si tengas tú alguna otra pregunta. No, doctor, de mi parte no. Bueno, yo sí, la última y nos vamos, pues, dicen. Aunque todavía hay muchas en el costal, pero bueno, vamos a dejar esta. Realmente, ¿cuál es el producto religioso de un santuario? ¿Qué es lo que busca vender o que se gusta? Pues sí, pues al final de cuentas el marketing es cuestión de consumo. ¿Qué es lo que se consume realmente? Porque, por ejemplo, pues serían como que turismos estacionales, ¿no? Principalmente porque pues es cuando se ve el esplendor realmente de la fiesta, el uso vivo del patrimonio, ¿no? El santuario mismo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es cuál es el producto que se consume realmente en un turismo religioso? ¿Nada más es el santuario, es el lugar? En este caso, doctor, es la experiencia misma, completa. Ese se vuelve el producto Ajá. tangible. La Sí, pero por experiencia, ejemplo, perdón, pero por ejemplo, si yo voy y no hay fiesta, pues no hay experiencia. ¿Cuál sería la experiencia extra? claro, Pues, si sí, me explico, no sé, sí, sí, estoy sí. pensando, Sí, de porque me hecho, cuesta trabajo entender el producto, pues. claro, sí, sí, Perdón, de gracias, hecho, gracias, disculpa. sí, sí. No, 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 adelante, doctor. De hecho, por eso es que no nada más se acudió en periodo que había fiesta y en periodo que no había fiesta. ¿Por qué? Porque, pues al final de cuentas, efectivamente, si nos íbamos nada más en periodos donde iba a haber festejos, que de hecho una vez tocó y fue un rollo para encontrar hotel, pues lógicamente iba a haber un sesgo. Y cuando no había fiesta, obviamente la ciudad se tranquiliza y ves, o sea, puedes caminar con una calma por todos los espacios, no tienes que esperar para ir a entrar a comer a un restaurante, etcétera, ¿no? Y realmente al final sí se vuelve este producto tangible, todos estos elementos. O sea, al final es la experiencia que tú vives por el motivo que tú vayas. Y creo que aquí es esta parte del aporte de perfilar a este segmento, porque posiblemente podrían generar estrategias, salvo todavía viene más trabajo, de en los momentos en los que no hay esta estacionalidad, que de hecho es una de las estrategias orientadas al producto, la estacionalidad, o el enfoque a la estacionalidad del producto, y que generen estrategias para atraer, quizás no al peregrino, porque se va exclusivamente en la celebración, pero sí al religioso y sí al secular, y generarle toda esta experiencia conjunta que se vuelve el sitio religioso, el servicio, los recursos que ofrece el gobierno para, para, pues para vivir pues su experiencia de turista. Doctora. Y es que se cortó mucho, no alcancé a escuchar de mucho lo que Efraín comentaba, pero sí, efectivamente, o sea, no es solamente decir la experiencia la va a tener en las festividades, incluso como les comentaba, esa parte del marketing sensorial creo que nos va a dar una gran respuesta a qué es lo que se vive en la experiencia. Y sí, efectivamente, no es como otro tipo de productos estacionales, como lo comentabas, doctor, o sea, que solo en fiesta, no, o sea, sobre todo en los principales sitios no lo es. Quizás en algunos otros sí, pero en estos que son más simbólicos, no son realmente, sí podríamos hablar de un incremento,
en términos como muy técnicos, muy económicos, un incremento en la demanda, pero en la curva podemos identificar que no llega a ser plana, porque realmente sigue habiendo durante el resto del año, independientemente de la festividad, sigue habiendo demanda del servicio como tal, y obviamente el estudio va a ir encaminado a qué es lo que está generando esa experiencia cuando, aún no siendo una temporada particular de festividad, siga existiendo ese turismo. Es como la villa, la Basílica de Guadalupe o la Catedral de la Ciudad de México, tienen sus momentos muy particulares. Decíamos por ahí el caso de que se estudió en Cartago, en Costa Rica, que es en agosto, si no mal recuerdo es el 15 de agosto, la Virgen de la Piedrita que se llama, y que todo el país, hasta el presidente, está presente en esa peregrinación. Sin embargo, todo el año hay quien está participando. Entonces, lo mismo pasa sobre todo en los principales sitios religiosos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, por parte de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, así como de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, sumándose a este evento, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues agradecemos a cada uno de los asistentes su participación, sus preguntas y sobre todo a los autores de este texto que recomendamos leer. Es desde la editorial Fontamara. Bueno, como ya nos lo habían expresado, se encuentra en librerías y no sé si también se encuentre de manera virtual por ahí. No. ¿Hay algún documento electrónico? No. Sí, sí, ¿verdad, doctor? Está en la versión digital. Les haremos llegar a algunos ejemplares de cortesía. Bueno, y sí, tenemos aquellos que la quieran, versión electrónica, pero si alguien quiere en físico, tenemos ejemplares. entonces para que pasen al tercer piso, Y ahí al además, cubículo de la aparte, doctora Carmen más Castrejón, bien que ahí nosotros están. agradecerles el espacio. No, Gracias, doctor. pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y continuamos con los próximos eventos que tiene preparada la maestría en este seminario permanente de estudios sociales y culturales. Muchísimas gracias y que Muchísimas tengan un gracias. excelente Tengo muy día. mala la señal. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias a todos por su Génesis, interés. gracias. Y muchísimas gracias, doctor Ferro. Gracias. Siempre es un gusto Génesis, trabajar también. estos temas con usted y otros que ya sabe que vamos a trabajar por ahí. Claro que sí, va a ser un placer, Hasta luego. un honor.